La defensa, doctor Durán, por favor, voy a apelar a su capacidad de síntesis 5 minutos nomás, ¿ya? Tal vez 4, doctor. Ya. Muchas gracias. Las observaciones que la defensa tiene, señor magistrado, son de carácter muy genérico, puesto que la Fiscalía está haciendo una imputación genérica. Particularmente me opongo a la calificación alternativa y solicito se declare improcedente su admisibilidad, o que por lo menos la Fiscalía haga una precisión por lo siguiente. Tantas veces se ha hablado de la calificación alternativa y siempre le venimos diciendo al señor fiscal, pero me parece que no se toma la molestia de leer el artículo 349 del Código Procesal Penal. Establece lo siguiente, señor magistrado, en el primer párrafo, que la Fiscalía sí tiene facultad de hacer una calificación alternativa y o subsidiaria, sin embargo tiene que establecer cuáles son esos hechos para los cuales pueda probarse el delito que no sea el principal. Y lo que nosotros hemos escuchado de la Fiscalía es leer su imputación respecto a peculado, citar el tipo penal de negociación incompatible, pero no hay ningún hecho que respalde esa imputación. Es decir, el código dice, haz una calificación alternativa, pero dime cuáles son esos hechos que respaldan esta tipificación alternativa. Ni en esta, ni en la anterior, ni en las imputaciones desde el 2015 que venimos llevando, señor magistrado, son 4 años que estamos en control formal y no podemos pasar esta etapa. El señor fiscal nunca nos ha dicho cuál es el otro hecho que podría sustentar. Luego nos ha dicho el señor fiscal, y empiezo por lo último, porque también ha hecho una imputación en desorden. A la intervención de una colega le dijo que no había estado atento a la imputación. Yo sí he estado atento. He leído su imputación. Y en su página 36 de su acusación dice lo siguiente para calificación alternativa. No especifica cuáles son los grados de participación para la calificación alternativa, pero solicita 5 años de pena privativa de libertad para todos los imputados. O sea, es decir, todos han tenido el mismo rol funcional, es decir, todos tienen el mismo grado de participación, incluso los ha incluido a los extraneus. Por ejemplo, yo defiendo a un extraneus y tiene la misma función que los funcionarios y servidores públicos. Y esto, señor magistrado, es imposible porque el artículo 399, si mal no recuerdo, que es de apropiación ilícita, negociación incompatible, no admite la participación para extraneus, porque el tipo penal es claro. El tipo penal dice el funcionario o servidor público, no dice el extraneus. Entonces, si no me pone como calificación alternativa, ¿por qué me solicita una pena para mi cliente? O sea, es una incongruencia. No sé si el señor fiscal hace su acusación, lo manda a hacer o lo baja del internet. Pero esto ya es una falta de respeto, señor magistrado, a cada uno de los imputados, porque no se le puede exigir tampoco, señor magistrado, al fiscal lo que en 4 años no ha podido hacer. Es decir, una imputación clara y precisa. Entonces, más allá de lo que humanamente posible o lo naturalmente posible hacemos, es venir a un círculo vicioso, señor magistrado, y esto lo digo con todo respeto, porque siempre repetimos en lo mismo. O sea, por mucho que le pidamos al señor fiscal que aclare o precise, no va a poder sacar, porque la calificación alternativa, como lo dijo en una precedente imputación, puede cambiar la calificación alternativa, pero no los hechos. Y los hechos no han cambiado, señor magistrado. Y todos los hechos que imputa la Fiscalía estriban en caracteres funcionales, en roles funcionales administrativos, y ningunos, a mi parecer, de connotación penal. Entonces, si nos vamos a la imputación por peculado, señor magistrado, ya Iura Novit Curia, los magistrados deben de conocer y conocen la ley y la norma. Y el acuerdo plenario es claro, el acuerdo plenario 6/2009, el acuerdo plenario 1/2012 sobre imputación concreta. Estamos ya en una etapa donde la Fiscalía debe de, porque eso es un deber y es una obligación, traernos los elementos objetivos y subjetivos de la calificación. Pero acá no viene a confundir, señor magistrado, describiéndonos cuáles eran sus roles dentro de la función pública, qué es lo que hacía cada uno, en qué consistía su trabajo. Pero nosotros ya lo sabemos, es más, lo damos por sentado y lo damos por cierto. Pero ¿cuál es el rol funcional dentro de la comisión del delito? O sea, ¿cuál es su aporte? ¿Qué hizo esta persona para merecer una imputación? Es más, cuando se habla de peculado, el señor fiscal nos dice, por ejemplo, y nos trata de confundir, no sé si a nosotros o ensimismadamente, pero nos dice, el señor, por ejemplo,
Germán Martínez, no es mi cliente, pero hago una referencia respecto de su imputación, dice, ¿no? Era el gerente de la administración, etc. Y cuando se le pregunta cuál era su rol funcional, responde, no, es que él tenía la capacidad administrativa. Ahora, si la fiscalía, señor magistrado, y es aquí donde empiezan mis observaciones formales, porque el señor fiscal seguramente va a decir, usted está haciendo una apreciación sustancial, como lo dijo al principio, pero el tema es que la observación formal estriba, en realidad, en la forma de participación para la forma de la comisión. Por eso se llama imputación formal. Entonces, yo quisiera saber, por ejemplo, Fidel Herrera Copitán, en condición de extraneus, que nada tiene que ver con el delito de negociación incompatible, ¿cuál ha sido su rol funcional respecto de, por ejemplo, el peculado? Se le ha solicitado anteriormente que nos diga a quién ha contribuido, porque tiene la condición de cómplice. ¿A cuál de los tres autores? Y nos dice, no, conjuntamente y curiosamente con quien también tiene la condición de cómplice. O sea, son cómplices en paralelo. El señor fiscal me está generando nuevas figuras jurídicas que ni Roxin lo ha hecho, ¿no? Cómplice del cómplice, o un cómplice secundario del cómplice secundario, porque luego nos dice, no, el administrador sin la firma, sin la avisación del administrador no se hubiera podido cometer. Quiere decir que el aporte principal o el auxilio principal fue del contador, por ejemplo, ¿no? Si él fue el contador principal, ¿por qué también a la imputación de Fidel Herrera Copitán dice que sin la avisación del avance porcentual, del avance de la obra, no se hubiera podido cometer el delito? Es decir, en un solo hecho no puede haber dos cómplices primarios. Eso es imposible. Entonces, no sé cuál de las figuras jurídicas sea, porque he leído a Roxin, a Jacobs y a Enrique Gimbernat, y ninguno de ellos habla de esta figura. Entonces, luego nos ha hablado también, queriéndonos confundir, de la posición de garante. Y yo sí he leído a Enrique Gimbernat Ordic, que es el que más habla respecto de la posición de garante, los delitos de comisión por omisión o la omisión impropia, y establece lo siguiente: cuando se hable de la posición de garante, significa que la conducta de esta persona que atenta contra una norma extrapenal tiene que producir o por lo menos generar un peligro para la realización del resultado. Y Fidel Herrera Copitán, señor magistrado, es un extraneus. No tiene participación funcionarial ni en condición ni de servidor ni de servidor público ni de funcionario público. Entonces no puede ser él cómplice de un deber de garante que le corresponde a un funcionario o servidor público, en realidad a un funcionario público. Entonces esta figura no existe, no es subsumible. Y curiosamente, señor magistrado, fíjese usted, y también lo dije, el señor fiscal hace rato leía y decía, aquí tenemos la valorización, aquí tenemos el pago, el cheque, la buena pro, la avisación. Perfecto, se tiene todo eso. Pero lo que no nos ha dicho, señor magistrado, por ejemplo, y dice, ¿no? Ha participado tal persona y otros. Ese otro, como no lo ha dicho la fiscalía, se lo voy a decir quién es. Es Luis Aguilar Bustillos, que es el ingeniero supervisor de obra vinculado a la función pública. Pero aquel entonces yo no ejercía defensa respecto de mi cliente. Pero curiosamente, respecto de este personaje, se ha solicitado el sobreseimiento. Y si nos damos cuenta, señor magistrado, toda la imputación de la fiscalía hace remisión únicamente al carácter funcional de cada uno. Y si el carácter funcional de cada uno involucra o importa una carga de responsabilidad, ¿por qué por este señor Luis Aguilar Bustillos se ha solicitado el sobreseimiento? Si él era más bien quien tenía que aprobar y verificar el avance porcentual que daba Fidel Herrera Copitán. Es decir, Fidel Herrera Copitán le daba un avance porcentual y Luis Aguilar Bustillos tenía que aprobar y verificar. Y curiosamente, no está. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Luego nos ha hablado de unos pagos periciales y de un informe pericial. No quiero que esto se confunda con una información o con una observación sustancial, pero lo voy a hacer referencia puesto que se ha cuestionado, a pedido de usted, qué es lo que dice el informe pericial. Y me parece, señor magistrado,
que el informe pericial que ha ofrecido la Fiscalía nada tiene que ver con el delito que nos ocupa. Por la siguiente razón. Cuando hablamos del delito de peculado, hablamos de una apropiación de un dinero, porque ese es el tipo penal, claro está. Perfecto, esa es la imputación. Pero el informe pericial no dice cuánto es que se han apropiado. Lo que el informe pericial dice es aquello que sin necesidad de ese informe, nosotros ya lo sabemos, que se le ha pagado el 40%, ¿no? Que se le ha pagado en 2 millones y tal. O sea, eso ya lo sabemos sin informe pericial. El informe pericial, para que nos diga lo que ya sabemos, no tiene ningún informe respecto de ¿qué es lo que se requiere? El perjuicio ocasionado económicamente cuantificable. Es decir, se les ha pagado 40%, 44%, por decir 2 millones y tantos, y en esto es lo que se ha perjudicado. ¿Por qué? Porque no hay un avance. O sea, este desbalance económico respecto del avance en perjuicio debe estar traducido en ese peritaje. Para eso es un peritaje. Y no está. Nada de eso dice. Y tampoco la Fiscalía nos ha establecido en realidad de cuánto es aquello de lo que se han apropiado. Porque le hemos escuchado, sí, pero el análisis que yo propongo es el siguiente. Si la Fiscalía nos dice que se le ha pagado 2 millones y tantos, quiere decir, o se debe de entender analógicamente, porque el señor fiscal ha dicho eso, ¿no? Bueno, se sobreentiende que son sobre los 3 autores. No es así. Porque si se ha apropiado y hay 3 autores, la Fiscalía debería decirnos, de esos 2 millones y tantos, cuánto se ha apropiado cada uno de los imputados, en calidad de autores, perdón. O sea, 2 millones se ha repartido entre 3. Y si esto es así, significaría que ese pago, señor magistrado, ha sido una apropiación total. O sea, es decir, el avance, el trabajo, el material logístico, los materiales, herramientas, todo lo que sea, que no ha merecido un pago. O sea, les han dado 2 millones y 2 millones se han apropiado. O sea, no han destinado nada a hacer pagos al personal, a los trabajadores, a nadie. Eso es ilógico, eso es un imposible, ¿no? Ahora, también nos ha hablado, señor magistrado, y lo ha dicho de forma genérica usted y todos lo hemos advertido, de que ha entendido y entiende la Fiscalía analógicamente como que hacer los pagos, hacer los adelantos, es una modalidad delictiva. Y así lo ha dicho claramente y está grabado. Es la misma modalidad, y lo ha repetido. Es la misma modalidad. Se le ha pagado y es la misma modalidad. La pregunta es, hacer un pago, que como ya lo han dicho los colegas que me anteceden, que está dentro de su función, es un deber, es una obligación. Hacer eso es tener una modalidad delictiva. ¿Cuál es la modalidad delictiva? O sea, nos han narrado cómo se realizó, cómo se pagó, cuánto se le pagó, perfecto. Pero hasta ahora yo no he escuchado el carácter delictivo, porque lo que refiere el fiscal es que evadiendo y cometiendo irregularidades administrativas. Y aquí empieza también el otro punto de la observación concreta. Si son irregularidades administrativas, yo quisiera saber cuáles son esas irregularidades administrativas. Y como la Fiscalía me ha tocado el deber de la posición de garante, quisiera saber si esas irregularidades administrativas, de las muchas que ha mencionado, pero ninguna ha especificado, de verdad ocasionaban un perjuicio o producían un peligro. Porque esa es la posición de garante, que produzca un peligro. Entonces, si fuera así, señor magistrado, que estamos ante irregularidades administrativas, esto hubiera merecido no otra cosa, sino un procedimiento administrativo sancionador disciplinario por aquellas irregularidades administrativas. Entonces, para que la defensa sepa cómo defenderse, requerimos que la Fiscalía nos diga cuáles son esas irregularidades administrativas y si estas irregularidades administrativas tienen o no una carga de connotación penal. Básico. Si no, estamos, señor magistrado, como ya lo dijo el doctor Solís, en un tribunal administrativo. Estamos en un proceso administrativo. Y por último, nos ha mencionado, y esto lo ha dejado a entender, que quienes se han apropiado, dice, quienes se han beneficiado son los extraneos. En realidad, la empresa BBO, ¿no? Y quiere decir
que ellos han cobrado y que debieron haber devuelto, porque eso lo ha dicho. Yo quisiera saber cuál es la norma que exige la devolución sobre un pago, llamémosle por decir así exorbitante, o un pago indebido. ¿Cuál es la norma que exige devolver? No hay ninguna. Y si la hay, es el deber de la Fiscalía invocar cuál es, para nosotros también saber defendernos respecto a eso, porque toda norma tiene una excepción. Entonces, si esto es así, señor magistrado, atribuye entonces la responsabilidad a los extraneos y no a los funcionarios, porque está haciendo eso, que quienes se han apropiado son los extraneos, y ellos son los que han cobrado en demasía y no han devuelto, debieron haber devuelto. Entonces quiere decir que la responsabilidad se la atribuye a los extraneos y no a los funcionarios. En pocas palabras, los funcionarios y servidores públicos del gobierno regional han sido sorprendidos o estafados. Y esa es una figura que no tiene ni connotación, ni elemento típico, ni verbo rector, ni carácter comisivo del delito que hoy nos trae a colación. Esas son mis observaciones. Muy bien. Sí. 32. Huaraz. 11 de octubre del año 2019. ¿Será? El artículo 352 del Código Procesal Penal con su numeral correspondiente precisa y el acuerdo plenario número 6/2009 que en el control de la acusación deberá realizarse el control formal del requerimiento acusatorio formulado. Segundo, conforme se verifica y esta casación es de suma importancia, ¿ya? Una casación que, si bien es cierto no es doctrina jurisprudencial, va a asumir este órgano jurisdiccional la casación número 247-2018 respecto a la imputación necesaria y requerimientos acusatorios. En ese sentido, repito, 247-2018 ANCASH. Y con relación a la imputación clara y precisa respecto a los requisitos del requerimiento acusatorio tipificados en el artículo 349, apartado 1, literal A. En este sentido, el Código Procesal Penal establece lo siguiente: la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos. Lo expuesto significa que la acusación, y establece los requisitos del requerimiento acusatorio, debe ser expresa y en términos que no sean absolutamente vagos e indeterminados. Debe relatarse el hecho tal y como lo vería un observador imparcial. Descripción de las circunstancias de tiempo, lugar y modo, desde una perspectiva concreta y según las posibilidades del caso. Además, la acusación ha de ser precisa, determinada o específica, con niveles razonables de concreción y clara, comprensible respecto del hecho y del delito por el que se formula. La acusación debe formularse en términos que permitan al acusado saber a qué atenerse y diseñar su estrategia defensiva. En esta misma perspectiva, cuando se trata de varios imputados, la acusación fiscal debe indicar, en cuanto sea posible, cuál fue el papel desempeñado por cada uno de ellos, aunque por lo demás es de tener presente, como indica Jovet Rodríguez, que con frecuencia debe procederse únicamente a la determinación de cada uno de los hechos. De igual manera, cabe puntualizar que el apartado fáctico de la acusación fiscal, si bien debe ser completo, no incluir todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del causado, y específico debe permitir cuáles son y conocer las acciones que se consideran delictivas. En ese sentido, este órgano jurisdiccional, revisado el requerimiento acusatorio y conforme a las observaciones que ha presentado los señores abogados de la defensa, lo siguiente: la defensa de Germán Alejandro Martínez Cisneros, Leoncio Benito Mauricio Chu, Alfredo Chipana de la Torre, Sandro Fabricio Salazar Pimentel, Juan Enrique Dupuy García y Fidel Jesús Herrera Capitán, siendo en calidad de autores y en calidad de cómplices respectivamente. Este órgano jurisdiccional considera
que el requerimiento no reúne los requisitos del artículo 349, numeral 1, literal A, respecto a la relación clara y precisa de los hechos, toda vez que, si bien es cierto, la defensa ha observado respecto de su cliente, este órgano jurisdiccional de oficio también va a observar respecto de César Álvarez Aguilar y de Luis Alberto Díaz Vilca y Carlos Alberto Díaz Basalar, en el sentido que este órgano jurisdiccional verifica únicamente irregularidades administrativas que no se condicen con el tipo penal del delito de peculado. Asimismo, conforme al acuerdo penal número 4/2005, no se ha determinado cuál es la relación clara, precisa y concreta respecto a la apropiación de los caudales públicos, así como también respecto de los cómplices, cuál ha sido su grado de participación, así como también la contribución de cada uno de los acusados en la calidad de autores, puesto que, revisado el requerimiento acusatorio, únicamente se indican cumplimiento de funciones de acuerdo a la teoría de infracción del deber. Asimismo, debe considerarse que el órgano fiscal ha especificado que la norma extrapenal es la norma del Código de Función, el Código de Ética de la Función Pública. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que no ha determinado cuál es la norma extrapenal específica respecto y que se hubiera transgredido a fin de vincular la relación funcional que mantiene el servidor o funcionario público respecto de los caudales a fin de proceder a configurar el tipo penal de peculado. En este sentido, no habiéndose determinado de forma clara, precisa y concreta cuáles son los actos de comisión delictiva respecto al delito de peculado y con relación a los acusados y con acusados autores y con relación a los acusados cómplices, cuál es la contribución que se ha determinado a fin de que contribuyan los acusados para la apropiación y para otro, este órgano jurisdiccional va a resolver, declarar fundadas las observaciones planteadas por los señores abogados de la defensa de Germán Alejandro Martínez Cisneros, Leoncio Benito Mauricio Chu, Alfredo Chipana de la Torre, Sandro Fabricio Salazar Pimentel, Juan Enrique Dupuy García, Fidel Jesús Herrera Copitán, y de oficio va a declarar que el requerimiento acusatorio no reúne los requisitos de imputación necesarias para los acusados César Álvarez Aguilar, Luis Alberto Díaz Vilca y Carlos Alberto Díaz Basalar. Cuarto, medidas correctivas. Este órgano jurisdiccional verifica desde que se ha tomado conocimiento del caso que ha sido devuelta el requerimiento acusatorio con fecha 24 de agosto del año 2019 por subsanar adecuadamente respecto del principio de imputación necesaria. Asimismo, ha verificado que mediante acta de fecha de audiencia 4 de marzo del año 2019, de igual forma se resolvió devolver el requerimiento por inobservancia del principio de imputación necesaria. Asimismo, de igual manera se resolvió devolver mediante acta de fecha 28 de agosto del año 2019 el requerimiento acusatorio a fin de que proceda a subsanar y dentro de uno de ellos conforme al principio de imputación necesaria, así como también congruencia este último respecto de la formalización de investigación preparatoria concordante con el contenido del requerimiento acusatorio, siendo el fiscal interviniente
el magistrado Wenceslao Apaza Arapa. En este sentido, este órgano jurisdiccional, y con el debido respeto que merece el órgano fiscal, va a ordenar a la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción de Ancash se subrogue al magistrado Wenceslao Apaza Arapa, toda vez que no es Wenceslao Apaza Ñaupa, toda vez que no es el órgano jurisdiccional el encargado de subrogar al fiscal de motu propio conforme al artículo 62 del Código Procesal Penal, que se procede a dar lectura, sin perjuicio del dispuesto de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el superior jerárquico del fiscal de oficio o a instancia del afectado podrá ser reemplazado cuando no cumple adecuadamente sus funciones. En este sentido, este órgano jurisdiccional considera que para este caso, el señor fiscal Wenceslao Apaza Ñaupa no reúne las condiciones profesionales y académicas a fin de que prosiga con la continuación, con la continuación del caso, por lo que se va a ordenar cursar el oficio a la Fiscalía Superior, así como también a la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción, a fin de que tomen conocimientos para designar fiscal responsable del caso. Punto seguido. Además, a fin de garantizar su derecho de defensa, se va a cursar, juntamente con el oficio, copia del audio de esta sesión de fecha 11 de octubre del año 2019. Por lo expuesto, se resuelve declarar fundadas las observaciones de los señores abogados de la defensa, ya precisados en los considerandos correspondientes, y de oficio se declara que la imputación de César Álvarez Aguilar, Luis Alberto Díaz Vilca y Carlos Alberto Díaz Basalar no reúne los requisitos de observancia de imputación necesaria. Segundo, cúrsese el oficio a la Fiscalía Superior, a la Fiscal Superior Coordinadora de la Fiscalía Anticorrupción de Ancash, a fin de que tome conocimiento de la presente resolución y adopte las medidas correctivas. Cúrsese además el oficio a la Fiscalía, a la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción de Ancash, esto es la magistrada de primera instancia, ¿de acuerdo? La de segunda instancia y la de primera instancia. Adjúntese para cada una de ellas copias de el acta de esta audiencia. Tercero, reprográmese para el día 8 de noviembre del presente año a horas 14:45, 2:45, la continuación de la audiencia, para lo cual deberá apersonarse el magistrado fiscal que asumirá el caso, debiendo la fiscal coordinadora en primera instancia, doctor, designar al fiscal responsable del caso en el plazo de 48 horas de recepcionado el oficio y poner en conocimiento a este órgano jurisdiccional quién es el fiscal que asumirá el caso, a fin de que se proceda a agenciar de las documentales del caso, o en su defecto ya se determinará vía interna cuál es el procedimiento que se deberá seguir. Son 4 veces, doctor. Consígnese los apercibimientos correspondientes, estando notificadas todas las partes presentes en este acto. El señor fiscal tiene derecho a apelar la resolución. Se le pregunta por la resolución expedida. Se reserva, Mr. Policía. Se va a reservar el derecho. Señorita Procuradora. Los señores abogados. Conforme. La audiencia se cierra.